Bienvenidos de nuevo a este su espacio favorito. Estoy súper feliz de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y cosas bonitas. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida aún más especial. Quédate un ratito, explora y si te gusta lo que ves, suscríbete para que no te pierdas nada de lo que traemos. Porque hoy, chicos y chicas, vamos a hablar de algo que nos derrite el corazón, algo que nos hace creer en el amor verdadero, y no es para menos. Vamos a sumergirnos en la dulce historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo su amor desborda ternura en cada rincón. Ay, señores, cuando pienso en Hande y Kerem, se me dibuja una sonrisa en la cara. Son de esas parejas que te hacen suspirar, que te hacen creer que el amor de cuento de hadas sí existe. Y es que, ¿cómo no enamorarse de ellos? Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, su conexión traspasó la pantalla y se instaló en nuestros corazones para quedarse. Y hoy vamos a desglosar esos momentos, esas miradas, esas palabras que gritan a los cuatro vientos lo enamorados que están. No solo vamos a revivir la magia que nació en el set, sino que exploraremos cómo esa chispa inicial se ha convertido en un fuego que calienta nuestros corazones y nos inspira a todos. Empecemos por el principio, ¿no? El impacto de Sen Kalkapm fue brutal, y no solo por la química innegable entre Hande y Kerem como actores, sino por esa chispa que empezó a nacer entre ellos. Recordarán aquellos primeros instantes, cuando eran pura especulación, pura ilusión de los fans. La serie, un fenómeno que nos atrapó con su trama romántica y sus personajes entrañables, fue el caldo de cultivo perfecto para que dos almas talentosas se encontraran. Pero poco a poco, con cada entrevista, con cada aparición pública, con cada foto compartida, esa chispa se fue convirtiendo en una llama inmensa y cálida. Lo que comenzó como una química en pantalla, pronto empezó a sentirse más real, más palpable. La forma en que se buscaban con la mirada, las sonrisas que se dedicaban fuera de cámara, todo alimentaba la esperanza de un romance fuera de los sets. Y es ahí donde la ternura empieza a desbordarse, en esos pequeños indicios que nos hacían suspirar y creer. Piensen en las entrevistas conjuntas. No son las típicas entrevistas donde los actores responden preguntas de forma mecánica y predecible. Con Hande y Kerem se nota la complicidad, las bromas internas, las miradas que lo dicen todo. Hay una autenticidad en ellos que es refrescante y nos cautiva. Se ríen de las mismas cosas, se defienden mutuamente con una lealtad palpable, se complementan de una manera asombrosa. Kerem con esa energía vibrante que lo caracteriza, esa forma de expresarse con pasión y sin filtros, y Hande con esa dulzura innata, esa elegancia natural y una inteligencia que la hacen única. Juntos crean una sinergia perfecta, una armonía que se siente en cada palabra, en cada gesto. En esas entrevistas vemos retazos de su vida real, de su conexión genuina, y eso es lo que nos enamora aún más. Sus respuestas no son ensayadas, fluyen, se entrelazan, y a menudo, una frase del otro completa la idea del primero, demostrando una conexión mental y emocional profunda. La manera en que se interrumpen cariñosamente, se dan pie para hablar o comparten una risa nerviosa ante una pregunta incómoda, es lo que realmente nos hace sentir que estamos ante una pareja real, no solo dos actores interpretando un romance. ¿Y las redes sociales? ¿Qué decir de las redes sociales? Son el escaparate perfecto para ver su amor en acción, la ventana a su mundo. Las felicitaciones de cumpleaños, los mensajes de apoyo incondicional, las fotos casuales que capturan momentos cotidianos pero llenos de significado. Cuando Kerem felicita a Hande, no es un simple feliz cumpleaños. Es un mensaje cargado de admiración, de amor sincero, de ese orgullo que siente por la mujer increíble que tiene a su lado. Habla de su luz, de su talento, de su fuerza. Y Hande por su parte le devuelve ese cariño con la misma intensidad, celebrando sus logros, inspirándose en su fuerza y compartiendo la alegría de sus éxitos. Sus publicaciones conjuntas no son forzadas, son instantes de felicidad que deciden compartir con su comunidad de seguidores. Cada foto, cada historia, es una pequeña dosis de amor que nos regalan, y nosotros, agradecidos, las atesoramos. Son gestos que van más allá de lo superficial, son la expresión pública de un amor privado que deciden compartir de forma honesta. Recuerdo perfectamente una vez, no sé si fue un cumpleaños o un aniversario, que Kerem compartió una foto de ellos dos, quizás durante un viaje o un momento especial, con unas palabras que decían algo así como que ella era su sol, su luz, su todo. Yo me derretí. Es ese tipo de gestos, esos detalles que parecen pequeños pero que significan el mundo,
lo que hace que su amor sea tan tierno y tan admirado. No es ostentación. No es para impresionar a nadie, es simplemente la expresión genuina de lo que sienten. Son las palabras que nacen del corazón, los cumplidos que brotan de la admiración sincera. Es ese tipo de amor el que nos hace suspirar y desear algo similar en nuestras propias vidas. La forma en que Kerem, un hombre de pocas palabras a veces, se explaya con tanto sentimiento al hablar de Ande, revela la profundidad de su conexión. Y Ande, con su gracia habitual, responde con miradas que lo dicen todo, confirmando esa complicidad inquebrantable. Y no podemos olvidar las alfombras rojas, las galas, los eventos importantes. Cada vez que aparecen juntos, todos los flashes apuntan a ellos, y con razón. No solo por su estilo impecable y su presencia magnética, sino por la forma en que se miran. Hay una protección en la mirada de Kerem hacia Ande, una admiración palpable, casi reverencial. Y en la de Ande hay una confianza, una paz, una alegría que solo se consigue cuando uno se siente verdaderamente amado y seguro. Se toman de la mano con una naturalidad envidiable, se susurran cosas al oído que solo ellos saben, comparten sonrisas cómplices que nos hacen suspirar a todos. En estos eventos no solo son figuras públicas, son una pareja, un equipo, y esa unidad es lo que más nos atrae. La elegancia con la que se mueven juntos, el apoyo mutuo que se brindan al posar para las cámaras, todo habla de una relación sólida y feliz. Son la viva imagen de que el amor y el éxito pueden ir de la mano, y que la fuerza de una pareja reside en su apoyo mutuo. Uno de los aspectos que más me conmueve de su relación es cómo se apoyan mutuamente en sus carreras. Ambos son artistas talentosos con trayectorias impresionantes y un futuro prometedor. Pero más allá de los logros individuales, se celebran los éxitos del otro como si fueran propios. Cuando Ande estrena un nuevo proyecto, Kerem es el primero en felicitarla, en promocionarlo con orgullo, en dedicarle unas palabras de aliento y admiración. Y cuando Kerem tiene un logro importante, ya sea en su carrera actoral o en cualquier otra faceta de su vida, Ande está ahí, a su lado, radiante de orgullo, celebrando cada paso. Esa admiración profesional que se tienen solo fortalece su vínculo personal, demostrando que su amor no se basa solo en la atracción, sino en el respeto por las individualidades y los talentos de cada uno. Es un amor que crece, que evoluciona, que se nutre de las virtudes y pasiones de cada uno, creando un espacio de crecimiento mutuo y de celebración constante. Su apoyo mutuo se traduce en una fuerza adicional para enfrentar los desafíos de sus exigentes carreras, sabiendo que siempre tienen un pilar en el otro. Y no podemos pasar por alto la conexión que tienen con sus familias. A través de algunas publicaciones y entrevistas, hemos podido vislumbrar cómo se integran en sus respectivas familias, cómo hay un cariño genuino y un respeto mutuo entre todos. Esto habla mucho de la solidez de su relación, de que no es solo un amor de pareja, sino que se ha convertido en un pilar fundamental dentro de sus vidas, extendiéndose a sus seres queridos. Verlos compartir momentos familiares con risas, abrazos y gestos de afecto, es otra dosis de ternura que nos regalan, mostrando la importancia que le dan a los lazos familiares y la forma en que han construido un entorno de amor y aceptación mutua. La forma en que se relacionan con los padres y hermanos del otro con esa naturalidad y afecto, es un claro indicio de que su relación es vista como algo serio y duradero, con proyecciones a futuro. Además, creo que es importante destacar que a pesar de la fama y la exposición pública que conlleva ser dos de las figuras más queridas de Turquía, Ande y Kerem han sabido mantener una privacidad en su relación. No caen en la necesidad de compartir cada detalle de su vida privada, lo cual es muy saludable y demuestra madurez. Lo que sí comparten son esos momentos que demuestran su amor, su conexión, su complicidad, y eso es lo que realmente importa. Nos muestran que el amor no necesita ser perfecto en las redes sociales, necesita ser real, auténtico y presente en la vida. Su habilidad para separar lo público de lo privado les permite cultivar un espacio íntimo y seguro para su relación, protegiéndola de las presiones externas y permitiéndole florecer de manera genuina. Esta discreción paradójicamente aumenta la admiración que sentimos por ellos, al ver que valoran la profundidad de su conexión por encima de la necesidad de validación externa. Pensemos en la manera en que se comunican. No es solo a través de sus palabras, sino también de sus gestos, de sus miradas, de sus silencios incluso. Hay una comprensión mutua que va más allá de las palabras, una conexión casi telepática. Se conocen bien, saben lo que el otro necesita, cuando necesita un abrazo reconfortante, cuando necesita espacio para respirar, cuando necesita una palabra de aliento para seguir adelante. Esa empatía profunda
Da es fundamental en cualquier relación duradera, y en la de ellos, se nota que es una fortaleza que los une aún más. La forma en que se entienden sin necesidad de explicaciones complejas, la manera en que uno puede anticipar las necesidades del otro, es la marca de un amor que ha tenido tiempo de crecer y de profundizarse. Es una comunicación no verbal que grita amor y entendimiento. Incluso en los momentos de distancia física, cuando sus compromisos profesionales los separan y las largas distancias se interponen, su amor se mantiene vivo y vibrante. A través de videollamadas llenas de risas, de mensajes cariñosos que cruzan continentes, de viajes sorpresa que rompen la rutina, demuestran que la distancia solo fortalece su conexión y reafirma el compromiso que tienen el uno con el otro. Esa constancia, esa dedicación, esa voluntad inquebrantable de hacer que la relación funcione a pesar de los obstáculos, es verdaderamente inspiradora y nos da una lección valiosa sobre el amor y la perseverancia. Su amor no es un amor de conveniencia, es un amor que se elige día a día, que se cultiva con esfuerzo y dedicación, y que resurge más fuerte ante cualquier desafío. Y cuando hablamos de ternura, no podemos olvidar esos momentos espontáneos que capturan nuestros corazones y se quedan grabados en nuestra memoria. Un simple paseo por la playa tomados de la mano, una cena romántica a la luz de las velas, una escapada improvisada a un lugar desconocido. Son esas pequeñas cosas, esos instantes cotidianos pero cargados de significado, los que construyen una vida juntos, y en cada una de esas experiencias se percibe la felicidad pura y el amor profundo que comparten. Son los fragmentos de una vida compartida, las anécdotas que alimentan su historia y que nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de atisbar. Estos momentos, a menudo capturados en sus redes sociales de forma casual, son la prueba de que su amor no es solo para las cámaras, sino que vive y respira en el día a día. La forma en que Kerem habla de Hande en las entrevistas es algo que siempre me ha conmovido profundamente. No se guarda nada, habla de ella con una admiración sincera, con un respeto profundo, con un cariño que se desborda en cada palabra. La describe como una persona increíblemente talentosa, inteligente, trabajadora, hermosa, pero sobre todo, como una gran persona, con valores sólidos y un corazón noble. Y cuando Hande habla de Kerem, sus ojos brillan con una luz especial, su voz se suaviza, y transmite esa admiración genuina y ese amor profundo que siente por él. Sus palabras son un reflejo de la conexión que comparten, de la forma en que se ven el uno al otro, valorando no solo las cualidades externas, sino la esencia de sus almas. Recuerdo también las historias de Instagram que compartían, esos momentos más informales, donde se les veía riendo a carcajadas, jugando como niños, simplemente disfrutando de la compañía del otro sin pretensiones. Esos instantes de cotidianidad son los que nos hacen sentir más cercanos a ellos, los que nos demuestran que son una pareja real, con sus rutinas, sus alegrías, sus momentos de diversión y sus pequeñas excentricidades que los hacen tan adorables. Son las postales de su vida juntos, los fragmentos que nos permiten vislumbrar la intimidad y la felicidad que comparten. Y la influencia que tienen como pareja. No solo son ídolos para millones de fans en todo el mundo, sino que también son un ejemplo de amor, de respeto, de apoyo mutuo y de cómo una relación puede ser un motor de crecimiento personal y profesional. Su relación inspira a muchas parejas, les recuerda la importancia de cuidar su vínculo, de ser cómplices, de celebrar juntos cada logro y de apoyarse en los momentos difíciles. Y eso, chicos, es un regalo invaluable, un legado que va más allá del estrellato. Nos demuestran que el amor verdadero es una fuerza poderosa que puede mover montañas y que con dedicación y autenticidad, es posible construir relaciones sólidas y felices. En resumen, mis queridos, la ternura que desborda el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se manifiesta en cada detalle, en cada gesto, en cada palabra. Desde las miradas cómplices y llenas de admiración en la alfombra roja hasta los mensajes cariñosos y sinceros en redes sociales, pasando por el apoyo incondicional a sus carreras y la cálida integración en sus familias. Son una pareja que irradia autenticidad, complicidad, respeto mutuo y un amor profundo que se construye día a día, ladrillo a ladrillo. Su historia nos recuerda que el amor verdadero existe, que no es un cuento de hadas inalcanzable, sino una realidad que se nutre de pequeños gestos, de admiración mutua, de paciencia, de perdón y de una conexión que va más allá de la pantalla, arraigada en el corazón y en el alma. Nos enseñan que el amor es un viaje, no un destino, y que lo más hermoso es recorrerlo de la mano de quien te hace sentir que el mundo es un lugar mejor. Y así, mis amores, llegamos al final de este vídeo que espero hayan disfrutado tanto como yo.
Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre Hande y Kerem, una pareja que nos enseña tanto sobre el amor, la complicidad y la importancia de ser uno mismo en pareja. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son esos momentos de ellos que más les derriten el corazón? ¿Qué aspecto de su relación admiran más? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada una de sus opiniones. Su perspectiva es lo que hace que este espacio sea tan especial. Antes de irnos, no olviden, por favor, si les ha gustado este contenido y les ha tocado el corazón, dejen un súper me gusta. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes, a crecer y a llegar a más personas que, como nosotros, aman estas historias inspiradoras. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que amen a Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de una buena historia de amor auténtica y conmovedora. Hagamos que esta comunidad crezca. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se pierdan lo que se viene, porque se vienen cosas maravillosas, sorpresas y más historias que nos harán suspirar. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, por su tiempo, por su cariño y por ser parte de esta hermosa comunidad. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme para todos. Chao, chao.